¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Felipe, buenas noches, hermano. Lo mismo. Fernando hermano, Villegas. buenas noches. Buenas noches, hermano. Fernando Paulson, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Felipe Bianchi tiene la palabra para partir este programa. Partamos. Yo quiero partir, fíjese, haciendo una petición, una imploración, acaso, un ruego, ¿sí?, a nuestras autoridades políticas, que tiene que ver otra vez, otra semana, con el lenguaje que estamos usando para definir ciertos temas que preocupan a toda la gente. Y lo quiero dividir en dos partes. La primera tiene que ver con la derecha y con la sofofa. No sé por qué hago la distinción, pero hagamos la distinción. Con la derecha y la sofofa, que es este afán permanente de tirar una idea a fuerza a la mesa siempre, la misma, la incertidumbre económica. Entonces, cada vez que hay una discusión, por ejemplo, de reforma, aparece esta teoría de la incertidumbre económica, de los graves prejuicios que podría acarrear los cambios a la economía del país. Y uno lo puede entender, no compartirlo, pero lo puede entender con la reforma tributaria. Puede ser, aunque ya en varias reformas tributarias donde se ha dicho lo mismo y finalmente mucho no ha pasado en términos de incertidumbre económica. Lo puede entender, aunque no compartir, en la reforma laboral que ya viene. Ya es más dudoso con la reforma educacional. ¿Por qué podría traer una incertidumbre económica sobre el país una reforma tan necesaria, creo yo, como la educacional? Pero no tiene pies ni cabeza cuando se menciona esto de la reforma constitucional o del proceso constituyente, donde nadie sabe todavía cuál va a ser ese proceso, si va a ser solo a través de una especie de consulta con cabildos y encuestas y qué sé yo, o si efectivamente se está marchando una asamblea constituyente. Y como no se sabe, queda más desnudo, creo yo, la liviandad de este juicio de la incertidumbre económica. ¿Cómo un mero anuncio de un análisis para hacer un proceso constitucional recién, que nadie sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina, podría generar incertidumbre económica? Yo creo que ya es hora que la derecha conceptualmente empiece a utilizar otros términos, porque si la única carta sobre la mesa va a ser siempre la misma, la incertidumbre económica, uno empieza a dudar ya del poder conceptual de los partidos de derecha y de los políticos de derecha. ¿Cómo no va a haber algo más sobre lo cual basarse para entrar a la discusión sobre la mesa en la que todos estamos metidos, que tiene que ver con análisis político? Entonces, una petición de tratar de avanzar hacia un lenguaje un poco más complejo que esa cartita que aparece todas las veces. Y por otro lado, tiene que ver, y este es el segundo punto, con el discurso ante el caso Pizarro en la democracia cristiana, o el caso Peñailillo, el ministro del Interior, a través de las voces, por ejemplo, del presidente del Senado, de Patricio Walker, que estuvo la semana pasada sentado acá, y dio entrevistas también en la semana. Y quiero leer textual lo que dijo. Dice: tengo que ser serio y riguroso. No tengo ningún antecedente objetivo, ninguna prueba que involucre a Pizarro o cualquier otro en algún caso de financiamiento irregular de campaña. Que es más o menos el mismo discurso del ministro del Interior. Lo hemos venido escuchando todos los últimos días. No hay ninguna prueba, ningún antecedente. Entonces, en vista del ambiente que se está viviendo, que tiene que ver con la falta de confianza evidente y lógica en el mundo político, que tiene que ver con la falta de transparencia que percibe la sociedad y los medios respecto de ese discurso, yo quiero dar vuelta, así como si fuera un reloj de arena, estas mismas palabras de Patricio Walker, para decir que en rigor no hay, en todos estos días que han pasado, ningún antecedente y ninguna prueba que permita dudar de la duda general que tenemos todos, que es si estos informes eran reales o no, si lo que hizo la familia Pizarro para recolectar dinero, supuestamente, tenía algo de regular. No hay ninguna prueba, es al revés, no hay ninguna prueba hasta aquí presentada por nadie que permita a uno asegurarle que los trabajos se hicieron, que los trabajos eran razonablemente creíbles y que por eso se recibió algún dinero en forma legal y correcta. Es más, lo único nuevo tiene que ver con esa insolencia, porque no podría calificarla de otra manera, intelectual, con esa indignante idea que surgió esta semana de parte de los señores Pizarro de que no habían hecho efectivamente y no había pruebas de informes escritos, porque los informes eran verbales. Y me parece que ya es un exceso intolerable. Menos mal que no usaron el concepto de informes orales, porque los chistes habrían sido de más subido tono. Pero verdaderamente me parece que es un momento en que hay que cuidar el lenguaje, cuidar los conceptos
y pensar que la persona que está ahí, al otro lado, el público, la gente, los periodistas, todos los que están escuchando, tienen un poquito más de inteligencia. Esta lógica de los informes verbales realmente me parece que rebalsó el vaso. Yo me quiero referir al discurso de la presidenta, de la cadena nacional de la presidenta de la República el martes último. La presidenta arma este consejo presidencial para asesorarla a ella personalmente, le da relevancia, nombra gente respetable, respetada, transversal, luego sube las expectativas, pospone la entrega de este informe y termina siendo una entrega de informe muy criticada, muy analizada, porque pierde el foco a lo que todos esperábamos, que eran justamente las medidas que tienen que ver con transparencia y anticorrupción, financiamiento de la política, todo este paquete de cosas que se le pidió efectivamente a la comisión. Se diluyeron las acciones, eso es un dato, se diluyeron porque la presidenta puso sobre la mesa otra idea fuerza muy potente que tiene que ver con este proceso constituyente. Ahora la pregunta es ¿por qué lo hace? Y uno puede tener, cada uno de nosotros, una idea, pero usted habrá leído y habrá escuchado un montón de teorías conspirativas al respecto. Cuando yo escucho, de todo tipo, cuando yo escucho la entrevista de hoy día en La Tercera, me parece, o el Mercurio, a Eduardo Engel, y dice, las medidas deben doler a los parlamentarios, y uno escucha a las personas que tienen teorías conspiratorias, uno empieza a pensar que en realidad puede tener razón aquellas ideas que sostienen que lo que se pretendió ahí es ponerle una palada de tierra, porque la verdad que es muy difícil llegar a hacer los cambios que duelen. Yo quiero invitarlos a ustedes, porque no hay nada más poderoso que el archivo, revisar una parte, porque no era muy larga, cercenamos unas notas de prensa de Chilevisión del 2006. Esto ocurrió después de los escándalos de Chile Deportes en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Mire esta nota que está sencillamente tocada, no está tergiversada nada, cortamos pedazos para no serla tan larga. Mire. Finalmente, la presidenta Michelle Bachelet presentó un paquete de medidas para combatir la corrupción y traer la transparencia. Por ejemplo, se le quiere dar más atribución al servicio electoral y al servicio de impuestos internos para poder fiscalizar de mejor manera. También modernizar la Contraloría, como también no permitir donaciones en campañas de personas jurídicas, es decir, de empresas, como ha sido hasta hoy en día. En los próximos días despacharé un instructivo presidencial que obligará a todos los órganos de la Administración Central a subir a sus páginas web todas las contrataciones de bienes y servicios y las transferencias que realizan a terceros. Aquí con mucha claridad la presidenta expresó que, por ejemplo, si algún parlamentario resulta culpable de algún hecho de corrupción, va a perder su cargo. Y eso es una sanción bastante fuerte, así como también el hecho de que si hace una rendición que no corresponda y comete un delito, y así lo determinan los tribunales, también se contempla la sanción de la dejación de su cargo. El parlamentario que sea electo y que haya hecho mal uso del financiamiento público de campaña, que es dinero del fisco, debe estar sometido a la sanción que aquí dijo la presidenta Bachelet, estar incluso en riesgo de ser cesado en el cargo si hace mal uso de los dineros de campaña, porque esos dineros de campaña pertenecen a todos los chilenos. Estos paquetes legislativos que habrán sido enviados, no tengo idea con qué urgencia se enviaron. No sé quién votó a favor o en contra, porque esto no es una crítica de un sector a otro. Esto es una crisis de confianza de la clase política. Y la clase política es la que tiene que solucionar los problemas de este nivel de promesa. Una vez se le engaña a la ciudadanía, 2 veces, a la tercera la ciudadanía, que no es lesa, empieza a dudar, empieza a sospechar. Y no vaya a ser cosas que nos estemos quemando los últimos cartuchos de esta democracia cuando ya no haya confianza para nada. Estábamos escuchando, ni más ni menos que a la presidenta de la República prometer cambios profundos. No están hoy día, por X razones. Atendibles pueden ser muchas de ellas, pero no están. La senadora Alvear, de las senadoras más creíbles, más confiables, ahí prometió que el parlamentario que se le descubriera el manejo irregular iba a perder el cupo. 9 años después, nadie perdió el cupo ni el escaño. Camilo Escalona, un tipo respetadísimo. Ahí está lo mismo. Se le hace una zancadilla a la propia clase política. Entonces, si se requiere recuperar la confianza, lo primero que hay que hacer es actuar con verdad y llegar hasta el fondo. Por eso me hace tanto sentido la frase de Eduardo Engel hoy día, que es el que dirigió esta comisión, al decir que las medidas deben dolerle a los parlamentarios. Al parecer, el dolor en unos ensayos anteriores, como este del 2006,
El dolor se midió y era demasiado alto para que los parlamentarios se lo autoinfringieran a ellos mismos. Este es el momento entonces de que hay que ponerse una anestesia si va a doler, pero hay que hacer las medidas y hasta el fondo. De lo contrario, insisto, el peligro de estar quemando los últimos cartuchos de una democracia que sabemos que después de lo que viene en la democracia son regímenes que a nadie le gusta, porque la verdad que lo que más se vulnera son las libertades, las credibilidades de la gente, y los políticos tradicionales, que pueden tener cosas buenas y malas, terminan yéndose entonces a un hogar de ancianos, o se les jubila, y llegan tipos que no han sido nunca políticos, que nadie los quisiera en la política y que terminan reinando en los países. Esa nota es desde hace 9 años y el diagnóstico está clarísimo hace 9 años, pero por algo que no sabemos por qué, de 9 años a la fecha, no se tomaron las medidas que se prometieron que se iban a tomar. Déjense de tomarnos el pelo. Fernando Villegas. Tú tienes que comprender que los parlamentarios es gente muy sensible, tienen un umbral muy delicado de dolor. Pero después la ayuda de memoria que tú nos has entregado a todos, yo se me había olvidado todo eso totalmente, te juro. Uno siente casi como de más hacer cualquier análisis de nada. Yo me siento como un tipo que lo mandaron a hacer un examen de ingeniería, un castillo de arena, que igual se lo va a llevar en la primera olita que llegue. Pero como hay que hacer análisis de algo que supuestamente tenga realidad, yo voy a tocar el mismo tema que tocaste tú, esta cadena donde ella habla de las medidas que se le han aconsejado y luego toca el tema del proceso de cambio a la Constitución. Hay muchas tesis en el sentido, y creo que tú también lo tocaste, de que esto es una manera de desviar el foco de la atención y es probable que tenga mucho de eso. Pero yo tomo en serio en este caso a Michelle Bachelet y a la gente que la rodea. Creo que ellos sinceramente, sustantivamente quieren hacer eso. No creo que sea meramente una medida, un volador de luces, una medida táctica para desviar la atención. Puede que hayan adelantado los anuncios para cumplir esa función también, pero creo que esencialmente la presidenta cree realmente, y a la gente que la rodea, unos supuestos pensadores que andan por ahí revoloteando en la moneda, que este país, si no toma medidas importantes en un montón de cosas institucionales, si no se transforma profundamente, este país va a tener una explosión social. Ese es el diagnóstico de ellos, lo han tenido siempre. Así que yo le creo, yo creo que van en serio. Yo creo que seriamente van a iniciar un proceso que lleve a algunos cambios. Ahora, si uno la toma en serio, y yo la tomo en serio a la Presidenta de la República, sería bueno que también le tomaran en serio a los ciudadanos. El país está conformado por 17 millones de personas, de las cuales capaz que hayan 10 o 20 que hayan tomado alguna vez en su vida la Constitución y la hayan estudiado en serio, probablemente especialistas en materia de constituciones, jurisconsultos, especialistas de ese tipo. El ciudadano común y corriente nunca ha leído una línea, nunca ha tomado en sus manos el libro. Y eso hay que repararlo antes de iniciar un proceso. No basta con unos cabildos o cualquier otro mecanismo donde la gente se apelotona y vote y vocifera. Hay que generar, si se va a hablar en serio, si realmente se cree que el país necesita cambios de fondo, es lo que es más importante, que es la Constitución, lo más importante de todo. Lo que necesita, por lo tanto, más apoyo, más consenso, por lo menos más estudio. Yo creo que se necesita por lo menos un periodo relativamente largo en que la gente conozca la Constitución, en que el gobierno explique cuáles son aquellos puntos que son intolerables para la vida moderna de Chile y con qué los reemplazarían. Que no se quede en una generalidad de que hay que cambiar la Constitución porque se originó con la época de Pinochet. No basta ese argumento. Tienen que darse argumentos específicos para que la gente tenga efectivamente una oportunidad en algún momento glorioso del futuro de discutir estos temas y no dejar todo en manos, como tú mencionaste también, creo, de algunas minorías organizadas con agendas muy específicas que se arrogan la representación de toda la nación. Este gobierno partió con un mito fundacional que es el del mandato popular, que es bastante discutible. Pero por lo menos está claro que para los fines de cambiar una constitución, que es la ley fundamental de un país, se requiere precisamente que ese pueblo soberano participe de verdad. Y eso supone conocer las materias. Yo creo que no conocemos las materias. Yo particularmente no sé cuáles son los puntos que el gobierno, los 10, 12 o 100 puntos que considera insufribles, intolerables y que hay que cambiarlo. Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer cuáles son las alternativas que algunos grupos están ofreciendo y ahí empezar una discusión en serio para llegar en un año o en 2 quizás, todavía dentro de este gobierno, fíjate, a hablar en serio de reformas o cambios constitucionales. Si no se hace eso, significa, como tú decías, Matías, de que nos consideran unos imbéciles.
Ahora, yo creo que nos consideran unos imbéciles. Todo lo que tú mismo ejemplificabas de cómo se nos arman estos verdaderos tongos comunicacionales y después no pasa nada, yo espero que esta vez sí, demuestran que sí se nos creen unos imbéciles, o por lo menos muy desmemoriados, recontra desmemoriados. Bueno, hagamos el ejercicio pedagógico de estudiar esta Constitución, de buscarle sus fallas, de proponer las reparaciones necesarias, cada cual con su distinta mirada, y entonces ahí sí hagamos en serio todos estos mecanismos que se están hablando antes de saber de qué vamos a discutir. Me parece que eso es completamente absurdo. Fernando Pausa. Las instituciones funcionan. Yo creo que debe ser una de las frases más repetidas por todos los gobiernos. No es monopolio de ningún gobierno. Déjenme hablarles de una institución. No parece haber discrepancia al respecto. El Ministerio Público parece transitar por una vereda de impecable profesionalismo y dedicación. De hecho, cuando hubo un torpe intento al comienzo del caso Penta de remover al fiscal Gajardo, se recordarán ustedes, de derecha a izquierda todos clamaron que era impresentable hacerlo cuando había probado ser muy eficiente y estaba haciendo su pega. Y Gajardo se quedó, trabajando codo a codo con los demás fiscales del caso, ahora bajo la dirección del mismísimo fiscal nacional. Como he dicho antes en este foro, las instituciones se ven si funcionan cuando enfrentan al poder, no cuando encarcelan o procesan a gente sin contacto ni influencia en la marcha política o económica del país. Eso no cuesta nada. Por eso llama la atención. A mí me llamó la atención y pregunté por ahí si que a alguien también le había llamado la atención que empiecen a aparecer artículos en los diarios que hablan de revisar la autonomía del Ministerio Público, justo cuando se está investigando a la más transversal alta élite política y económica del país, incluyendo empresarios, parlamentarios y el mismísimo gobierno. ¿Qué significa colocar ese tema ahora cuando estamos a pocas semanas de que se elija un nuevo fiscal nacional y mientras el Ministerio Público parece ser la única institución que tiene interés realmente en investigar en serio los casos que afectan a la élite del poder del país? Da la sensación que sin el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos hace rato habría consolidado su visión de pasar multas menores y subvalorar la gravedad de las trampas, aduciendo que estas cosas nunca debieron llegar tan lejos como una querella penal. Saque usted, señor, señora, en su casa, saque al Ministerio Público del cuadro actual de los escándalos y dígame si cree que en la ausencia del Ministerio Público estaríamos viendo empresarios con medidas cautelares, políticos y su entorno balbuceando explicaciones inverosímiles sobre centenares de informes multimillonarios que, si existen, y si se hicieron antes y no después de que los pillaron, bueno, la verdad no los leyó ni les importó a nadie. Justo ahora, cuando el país ha tenido la posibilidad de ver al sistema judicial desplegado y transparente, comienzan a abundar los murmullos aterrados que piden revisar las facultades de los fiscales. Tienen mucha autonomía, que en un contexto de escándalo de alto vuelo suena a miedo a que toquen nuestra puerta. Es indudable, como toda institución, que el Ministerio Público puede evaluarse y, por cierto, corregir las fallas que tenga. Pero para que haga mejor su trabajo, no para que se le debilite. Menos para dar la sensación de que el nuevo fiscal nacional, avisado por los diarios, debiera ser más dócil y menos autónomo si quiere asumir ese cargo. En un país, como dije al principio, donde sus autoridades se jactan de que las instituciones funcionan, perdónenme por lo que voy a decir porque puede ser republicanamente un poco fuerte, pero me pareció que este anuncio extemporáneo de revisión a la autonomía del Ministerio Público, sumado a que le hayan quitado presupuesto justo en los momentos claves en que está investigando los casos más altos, es lo más cercano que se ha visto a lo que podríamos denominar un chantaje institucional. Muy bien, antes de ir al corte y ir con nuestra primera invitada, que es miembro justamente de la Comisión Engel, es de las personas que estuvo a cargo justamente del trabajo del financiamiento de la política, ella es Marcela Ríos. Yo quiero invitarlos a ustedes a responder la siguiente pregunta en nuestro sitio web toleranciacero.cl. El anuncio de la presidenta del proceso constituyente, ¿refuerza o debilita la Asamblea Constituyente? A, refuerza, B, debilita. Usted puede responderlo en nuestra página web. Hacemos una pausa y volvemos ya con nuestra primera invitada aquí en Tolerancia Cero.